Amigos, hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor les parece interesante y se los voy a poner de esta manera, además, así en mala ondita, ¿no? En mala ondita les voy a decir que es una encuestas en periódicos y mentiras científicas o sin ciencia, ¿no? ¿Por qué les estoy diciendo? Les voy a decir esto dentro del ámbito particularmente de las ciencias sociales, específicamente la estrella del quehacer sociológico son precisamente las famosas encuestas o lo que vienen siendo los muestreos de opinión, los censos, o sea, censos acotados, es decir, pequeñitos, pero que busquen la manera de representar muy bien a la sociedad para lo que quiere, para el tema que uno quiere demostrar o quiere comprobar si existe o no existe la situación en que uno está investigando. Es decir, habitualmente uno plantea una hipótesis y esa hipótesis a veces suena muy lógico, pero resulta que a la hora de la hora haces la investigación y resulta que no se comprueba la hipótesis. Y esa es la importancia de la investigación. Si se comprueba la hipótesis, también es importante porque entonces le estás dando valor científico a algo que es una verdad supuesta, que lo vas a hacer ya una verdad una vez que hayas hecho investigación y compruebas que es verdad o que no lo es. Es decir, es tan valiosa una cosa como la otra, pero es todo un trabajo científico y a la hora de hacer las preguntas tienes que ser muy cuidadoso, cuidar cada detalle y hasta incluso el orden de las preguntas, que no se vaya a malinterpretar y ser, pero así, ahora sí que rigurosamente científico, ¿no? Para ubicar cada palabra, que no se vaya a prestar a situaciones de que la gente vaya a pensar y que te respondan. Pues resulta que en los periódicos habitualmente siempre vemos encuestas y siempre que pasa el proceso electoral, particularmente porque a eso se refieren, o el proceso de gobierno que se está preguntando, se está encuestando, adivinen qué, las encuestas que pues, salieron en los periódicos quedan rotundamente en ridículo, pero nadie dice nada. Y se juega con la mala memoria del público. Entonces, y lo que sucede allí, ojo con esta parte, vuelven a empezar otra vez con el mentidero, vuelven a marcar, pero la idea no es decir ni siquiera la tendencia, la idea es manipular, es decir, sacar la información. Por ejemplo, vamos a decir, hay dos grupos de poder o 3 grupos de poder o 4, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿A quién le conviene el periódico? Entonces trata de inflar los números en favor de esa agrupación a través de qué? De darle un cariz de que la ciudadanía opina, ¿no? En México, como en el mundo, habitualmente, década con década, se hacen censos. Usted ha oído hablar del censo de población y vivienda. Usted ha ido a cualquier parte del país y se encuentra ahí que tiene un letrerito a las casas que dice censado o dice censo, o los negocios que llega ahí dice censo de comercio, no recuerdo, censos económicos, algo así que creo que los hacen cada 5 años. Lo cierto y lo real es ¿por qué? Porque van y preguntan a todas las casas o a todos los comercios o a todo mundo sobre lo que está sucediendo, sobre diversos temas, para que particularmente lo hace el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿no? Y en este caso ellos hacen un trabajo científico porque su encuestamiento es permanente y son cuidadosos para poder armar sus estadísticas. ¿Por qué? Porque esto va a determinar las políticas públicas del gobierno en turno, de las instituciones en generales y sobre todo le permite a la iniciativa privada hacer ¿qué? Negocio. Porque, por ejemplo, si te muestran que aquí hay tales o cuales necesidades, el INEGI te está dando, consultas esos datos y empiezas a sacar las posibilidades. ¿Sí? Lo que llaman las empresas privadas estudios de factibilidad, es decir, piensan en poner un negocio en tal o cual lugar, hacen el estudio de mercado de posibilidades, de factibilidad para poder poner tal o cual giro de negocio. ¿Nos estamos entendiendo? Por eso es muy importante. Pero los periódicos nos salen con encuestas y preferencias y cuanta cosa. Hemos llegado, aquí van a ver ustedes una serie de muestras de esa naturaleza, y llegado a la ridiculez
es de que somos en México, fíjense, se lo voy a poner aquí, 124, esto quiere decir millones, ¿sí? Millones, ¿no? ¿Sí? 124 millones de mexicanos en México, porque en Estados Unidos hay cerca de 30, entonces somos cerca de 154, 155, 160 millones de mexicanos. Y lo cierto es que somos 120 millones de mexicanos. Se supone que el censo vaya en cuesta no a los 120 millones de mexicanos, pero vamos a decir que esos están ubicados, por decir algo, hagan de cuenta que, que somos 4 por familia, por decir una cantidad. Entonces, si esto lo dividimos entre 4, ¿no? Podemos hacer un cálculo ahí estimado que serían 31, 32 millones de encuestas, de familias, de casas. Vamos a ponerle 30 millones de casas que va a encuestar el INEGI para sacar lo que los mexicanos quieren y necesitan, su situación, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense esto, ¿cuántas encuestas tiene que hacer? Pues tiene que hacer 30 millones de encuestas, damas y caballeros, 30 millones de encuestas. Esto es lo que tiene que hacer INEGI para hacer su censo. Imagínense en Estados Unidos, donde hay muchas más casas. ¿Por qué? Porque allá las familias son más pequeñitas, son de 2, de 3, por decir algo, ¿no? Pero ellos son 350 millones de gringos. 350, imagínense el trabajo que tiene el Centro Estadístico de Estados Unidos para sacar una estimado. Y aún así, con todas esas encuestas, es un estimado, ni siquiera es la verdad. Entonces, ¿cómo es posible, y usted se habrá preguntado, que hay periódicos que nos sacan, damas y caballeros, ¿no? Encuestitas y que nos quieren decir que la tendencia en México de X o Z se basa en 500 encuestas, así, en 500 encuestas a nivel nacional para fijar cuál es la tendencia política de México. 500 encuestas. Bueno, vamos a dejarlo que vamos a ponerle en un promedio porque hacen a veces 800, 600, hasta 1000 encuestas, ¿no? Vamos a dejarla en 1000 encuestas, ¿no? 1000 encuestas que hacen para un país de 120 millones de habitantes. ¿Cuál es la muestra? ¿Qué hay allí? ¿Cómo es posible? Ah, pero espéreme tantito. Una cosa es que vayas aquí y les diga, ¿qué tal, señorita? ¿Me puede permitir unos momentos para llenar una encuesta? Sí. Y hay maneras. O le das la encuesta, hay encuestas que están diseñadas para que la agarre la persona y la conteste. Ese es un tipo de encuesta. Porque la persona agarra la encuesta y contesta de su puño y letra. Esas son las más difíciles. O hay la otra que llega el encuestador y él pregunta en el orden que lleva las cosas y la persona te está dando datos. Y hay datos que no le vas a preguntar a la persona, pero simple y sencillamente, ¿sí? Tú los vas a tomar aquí como el sexo, la edad aproximada, etcétera, etcétera, por si no te atreves a preguntársela, ¿no? Son detallitos que a veces tienes que levantar, incluso el color de piel, ojos, etcétera, etcétera, que le quieras poner ahí por aquello de que se necesite para cruzar información. Cruzar información. Acá, estos cuates, ¿qué van a hacer? O sea, eso es lo que hacen una encuesta real que vas y levantas para que sea científico el asunto. Y entonces no te vas agarrando a todas las muchachas bonitas preguntándoles, porque entonces no estás haciendo. Entonces le preguntas a gente, dependiendo del tipo de encuesta, de distintas edades, para que te den sus observaciones, para que la muestra sea más real y te vas a distintas zonas de la ciudad. Pero, o sea, ¿cómo? No está tan fácil. Ah, bueno, pues ellos lo hacen de esta forma. Lo peor del caso, respetables amigos, que esas 1000 encuestas, ojo, las hacen de manera telefónica, teléfono. Sí, teléfono. Y dices, ¿cómo? Sí. Y a veces no se fijan, como en el INEGI y otras instituciones, las propias universidades que hacen verdaderos trabajos de investigación.
Cuidar cada detallito, no, te lo hacen por teléfono. Y luego te lo hacen a través de una máquina. Y luego a veces te dicen, por ejemplo, el otro día que llega aquí una encuestadora y le pongo que dice por tal o cual partido X, ¿no? Entonces selecciono uno que como periodista conozco muy bien. Y resulta que le pico allí y me menciona, ¿sí? Que si quién son los candidatos para la senaduría en Baja California. Y me dicen, fulana que es en la actualidad senador, que ya se cambió de partido y me la están poniendo dentro de ese partido. Y luego me dicen que sutano, que es en la actualidad senador por ese partido, que aunque ahorita ya se cambió de partido, está allí. Bueno, lo cierto y lo real es que luego mencionan a quien es presidente del municipal y dices, oye, espérame, se acaba de entrar y ya lo estás candidateando a la senaduría. O sea, ¿cómo? O sea, ellos están considerando a esa gente. Y luego me mencionan un dirigente de ese partido que pues en su casa lo conocen, pero porque he escuchado por ahí parece ser que es dirigente de un partido, porque pregunté, oye, ¿quién es fulano de tal, no? Pues es que es el que dirige, no sé qué, lo que ustedes quieran. Y dices, caray, pero ¿cómo es eso? Y luego te mencionan otras personas que ni al caso. Y, ojo, una pregunta muy importante que se acabaron los números. Del 1 al 8 se los aventaron todos. Pero faltaba una pregunta muy importante. Por ninguno de ellos era una pregunta importante. Y la otra es, ¿quién quieres que sea? Es decir, escríbelo. Allí con el teclado, escríbelo. Y no sale. Entonces, ¿cómo es que haces una encuesta más o menos para taparle el ojo al macho si no das las opciones adecuadas ni correctas? Y además estás manipulando porque estás dando nombres. Pregúntale a la ciudadanía, ¿quién quieres que sea tu representante, tu diputado? Pregúntale a la ciudadanía, ¿quién quieres? Y ahorita está la tecnología tan importante que le dices, este es el distrito número 1 y pones ahí los teléfonos y ¡pum! La propia máquina te selecciona los teléfonos de la zona. Y estos señores nos hablan de 1000 encuestas a nivel nacional. Y dices, ¿qué onda? Entonces estamos hablando que las encuestas en los periódicos son mentiras supuestamente científicas porque las hicieron vía teléfono y cuánta cosa. Y nos sale que la fuente es el Financiero, por decir el más descarado de todos, y hace 50 o 500 o 1000 encuestas a nivel nacional y ya fija tendencias. No, pues fulano va a la presidencia nacional como Juan por su casa porque lleva la mayoría de las encuestas. Pues nada más levantó 1000 encuestas. Para 120 millones de mexicanos, 1000 encuestas no son nada. Y además en tiempos en que el teléfono no necesariamente de las casas te van a brindar información. Ni siquiera están a veces ubicados los teléfonos donde deben de estar ubicados. Es decir, estamos hablando que son encuestas sin ciencia, son preguntas, alá y se va. Ahora hay encuestadoras, muchas encuestadoras que de eso viven y que ganan una buena cantidad de lana porque no lo hacen de manera gratis y muchas de las cuales publican en los periódicos. Pero nunca nos dicen cuánto es la cantidad de encuestas y cómo levantaron las encuestas. Y recientemente acabo de ver un periódico que se precia de ser un periódico de los más grandes del mundo, que es el periódico El País de España, y que hace una encuesta en México y nos dice, se hicieron 1400 encuestas. Fíjense, 4700 encuestas. Así, 4700 encuestas persona a persona. Es decir, que llegó el encuestador y te hizo las preguntas. Y luego te dice, se adjudicaron 3,600 encuestas telefónicas para poder cruzar los datos, para ver qué tanto miente de un lado y de otro. Entonces estamos hablando que sí, no es un trabajo eminentemente científico, es de mayor valor que una encuesta nada más por teléfono, que además dicen, es que, por ejemplo, recientemente, ya que hablamos del Financiero, nos sale con 600 encuestas
encuestas y dice que la ministra presidente actual de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación subió de 50 y tanto por ciento de reconocimiento al 60 y tantos, y a López Obrador, que es el presidente, que ha estado arriba del 60 siempre, lo baja al 52, 53%, y dices, ah, caray, pues eso es una falsedad impresionante, damas y caballeros, porque no se para el conocimiento, digamos, la popularidad de uno con respecto a la popularidad del otro. Por eso en Estados Unidos habitualmente se establece cuál es la popularidad del presidente y lo están midiendo de manera recurrente y de manera permanente y buscan que la encuesta de ellos sea lo más científicamente posible. Por eso ellos no se complican la existencia y se van a lo poquito, porque quien abarca mucho, como el INEGI, pues es una institución grandota, profesional, muy cuidada, etcétera, con elementos impresionantemente detallados. ¿Por qué? Porque están haciendo ciencia. No están buscando la manera de quedar bien y de taparle el ojo al macho, no, están haciendo ciencia y los periódicos no están haciendo nada de eso, respetables amigos. Por eso es tan importante que entendamos, las encuestas son simple y sencillamente muestreos, nada más, ¿sí? ¿Muestreos de qué? De opinión. Para lograr hacer un sondeo de opinión, esas encuestas tienen que ser bien cuidadosas, ¿no? Los cuestionarios tienen que ser bien cuidadosas y llevar una metodología rigurosa. No hace mucho tiempo me tocó hacer la encuesta de una persona que sabía exactamente lo que quería. A lo mejor él no era sociólogo, pero mire, el método era muy sensacional. Nos hizo que saliéramos a hacer encuestas. A mí me tocó encargarme de la gente y salir a las calles. Y fuimos a distintos lugares día con día. Y luego llegábamos y decía, son de tales a tales horas, teníamos que hacer una encuesta. Señora, ¿qué radio, en ese tiempo, señora, qué radiodifusor está escuchando en este momento? Pues no sé, el locutor o algo con lo que lo identifique, y ya te daban más o menos la idea. Te podían decir la emisora, te podían decir el locutor, te podían decir el nombre del programa, te podían decir la hora. Y le preguntabas, ¿qué otros programas se escuchan en la radio? No, pues nada más o etcétera. Entonces teníamos todo eso. A la hora de llegar nosotros a la radio para vaciar toda la información, era impresionante los resultados porque podíamos cruzarlos con una facilidad enorme porque íbamos hora por hora. Entonces, 10 personas encuestando en distintas partes de la ciudad, haciendo las mismas preguntas hora por hora. Entonces, cada 15 minutos teníamos que haber levantado una encuesta. ¿Con el propósito de qué? De que saber qué estaba escuchando la gente en ese momento. No escucho la radio. Entonces, ¿qué ve? La televisión. ¿Qué programa tiene la televisión prendida? Sí. ¿Qué programa tiene? Todos lo sabíamos. Pero era un trabajo arduo, complicado, y no es por teléfono, damas y caballeros, porque esto puede funcionarte, pero tienes que hacerlo científicamente adecuado, no nada más preguntar al ahí se va. Esa es la triste realidad, ¿no? Y además, no, la gente por teléfono habitualmente es enorme el tamaño de que la gente miente. A mí me llega una encuesta, escojo al partido, lo que les acabo de decir, a la siguiente ocasión me vuelve a sonar el teléfono, como que dicen, este teléfono sí contesta las encuestas, me vuelven a marcar, me vuelven a hacer la misma pregunta, voto por el otro partido, y es por eso supe que los otros eran unos soberanos desconocidos. Entonces, lo cierto y lo real, respetables amigos, es que no debemos de engañarnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor está ganando nuestro candidato favorito en las encuestas, que les son también favoritas para el periódico, y nos estamos engañando pensando que va muy bien, y la verdad va bastante mal. Si no, vean ustedes ahorita los estados de México y el estado de Coahuila, donde va a haber elecciones, y empiecen a observar ustedes las encuestas y se van a dar cuenta que una vez que haya pasado el proceso, nada de eso surtió efecto, ni nada de eso fue real. ¿Por qué? Porque nos mienten eventualmente, y
para de que entonces ya nos engañamos, ya nos enganchamos, ya creímos lo que ellos querían que creyéramos o simple y sencillamente fuimos lo suficiente inteligentes para que no darnos por enterados de su de su tendencia para que nos afecte a nosotros. Es decir, no nos metimos a su jueguito, nos quedamos con nuestra inteligencia, fuimos más capaces de sustraernos a sus chicoleos, ¿no?, informativos. Es decir, hay que ser muy cuidadoso en ese sentido porque parece que se trata de mentir. En lugar de informar, se trata de mentir. Ese es el problema que muchos periódicos tienen, que sus tendencias son precisamente más que científicas, son de interés. Esa es la diferencia.